Queremos integrar 2x seno x con respecto a x. Esto no se ajusta a una fórmula de integración básica, y la integración mediante sustitución tampoco funciona. Entonces ahora aplicaremos la integración por partes. Aquí está la fórmula para la integración por partes. Dejaremos que parte de la integral sea igual a u, y la otra parte sea igual a dv. Una vez que elegimos u, nos diferenciaremos para determinar el diferencial u, y una vez que elijamos dv, nos integraremos para determinar v. Las pautas nos dicen que seleccionemos o, para que el diferencial u sea más simple que u, y para seleccionar un dv que sea fácil de integrar. Para este ejemplo, eso puede no ser de mucha ayuda porque ambos son fáciles para integrar y diferenciar, pero si elegimos u es igual a 2x, diferencial u sería más simple, solo serían 2 de x. Y si seleccionamos u es igual a seno x, el diferencial u sería coseno x de x, lo cual no es más simple. Eso significa que dv tendrá que ser seno x de x. Entonces ahora tendremos que integrarnos para determinar v. Bueno, la integral del seno x con respecto a x sería un coseno x negativo. Ahora que tenemos todo, vamos a aplicar la fórmula de integración por partes, y espero que la integral de v sea más fácil de integrar y creo que lo será. Entonces la integral visual es igual a v veces v. Bueno, aquí está u y aquí v. Entonces tendremos 2x coseno x negativos menos la integral de v. Bueno, aquí está v y aquí está v. Entonces tendremos la integral de negativo 2 coseno x de x. Entonces factorizaremos los dos negativos y tenemos coseno x de x. Entonces tendremos 2x coseno x negativos. Esto será más 2 veces la antiderivada del coseno x, que es seno x, y luego más c. Podríamos dejarlo así, pero sigamos adelante y factoricemos un 2. Si factorizamos dos positivos, probablemente pondríamos seno x primero. Menos x coseno x. Y luego más c. Entonces, esta sería nuestra antiderivada utilizando la integración por partes. En el último ejemplo, veremos el uso de la integración por partes dos veces para determinar una antiderivada. Espero que esto haya sido útil.